día quiero hablar específicamente de la nariz y de la boca. ¿Ya? Eh, bueno, ayer vimos lo que era la cabeza, ¿no es cierto?, en la lección anterior. ¿Qué significaba la cabeza? ¿Qué concepto, ¿no es cierto?, nos entregaba la palabra rosh en hebreo, que era cabeza, y que estaba asociada a dos palabras específicamente, lo que es gobierno, ¿no es cierto?, y lo que es autoridad. ¿De acuerdo? Y también viendo el aspecto de que literalmente la palabra significa principio o el origen de algo o el comienzo de algo, o de alguien, de un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Alguien que está donde se originan las cosas, donde surgen las cosas. Ya, por eso que también tiene que ver con gobierno, ¿no?, y con autoridad. Vimos la escala de la autoridad. Posteriormente entramos después a ver un poco lo que eran los ojos, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta de que los ojos eran muy importantes respecto de que no solamente involucraba el órgano físico en la Biblia, sino que también le asignaba algunas cualidades morales y algunos atributos a los ojos y también algunas características que tenían, ¿no es cierto?, especialmente las miradas. Qué cosas expresamos a través de las miradas. Y así llegamos después, para terminar la lección, respecto de lo que era el vidente, ¿no es cierto?, la visión, volvimos a la visión, ¿no?, a ver el mundo espiritual, lo que cuando el Espíritu Dios levanta a una persona, ¿no es cierto?, su espíritu, y comienza la persona a tener visiones, a ver cosas. Y también expliqué eso, di algunos ejemplos, también expliqué algunas ministraciones, porque de verdad que esto es así, ¿no? Y yo creo que cada día tiene que entender que lo que estamos hablando son cosas que no son teorías, tienen que ver con la práctica, ¿no?, con lo que es práctico. Pero hoy día vamos a ver un poco lo que es la nariz. Ya, nariz viene del hebreo ipa, ¿no? Ipa. Y de acuerdo a lo que nos dicen los libros, ¿no es cierto?, respecto, especialmente el diccionario de Jerusalén, ¿no?, dice que la nariz es el órgano de la respiración y del olfato. Eso sale en Amos 4:10. Por eso se dice que en Números 11:20, que lo que a uno le causa repugnancia le sale por la nariz. El viviente tiene hálito en su nariz. En Génesis 7:22 sale eso. En Isaías 2:22, en Job 27:3. Dios sopla al hombre su hálito de vida en la nariz, en Génesis 2:7, en Job 27:3, 33:4, 34:14. En el Salmo 104, 2:9 y el 2, no sé lo que dice allí. Él le da la vida, dice, el espíritu, ¿no es cierto? El rey que protege la vida de sus súbditos es el aliento del aliento de sus narices, en Lamentaciones 4:20. Tiene varias, como nos damos cuenta en esta definición de lo que es nariz, ya dentro del concepto bíblico. Ya, primero lo asocia a la respiración y al olfato, ¿no es así? Ya, y también tiene que ver con que el aliento que Dios sopló, ¿no es cierto?, sobre el hombre, lo metió por sus narices, es decir, entonces la nariz poco tiene que ver con la respiración. ¿Ya? La persona respira, pero también tiene que ver con un sentido en el aspecto de la función, ¿no es cierto?, de tener el sentido del olfato, o sea, de oler, no sentir olores. Por lo tanto, ellos asociaban estos conceptos mayormente a las cosas que se manifestaban, ¿ya? Pero también hay algunos textos en los cuales la nariz ya tiene algunas características asociadas a algunas conductas humanas o sentimientos humanos, como mayormente la ira, porque cuando uno se da cuenta, cuando la persona está enojada, ¿qué es lo que hace? Comienza como a resollar, ¿no es cierto?, por las narices, como los toros, y como que comienzan a bufar. Entonces, generalmente esa respiración agitada, ¿no?, de ira, de enojo, de una manifestación de estos sentimientos, ya se expresan a través del sonido de la nariz. Por eso que algunos dicen que la nariz tiemblan cuando una persona está enojada, dice. El término equivalente a nariz o ventana de la nariz se traduce muchísimas veces como ira o furor, algo así como la acción de resoplar. Esto se aplica no solamente al caso de Jacob, en Génesis 27:45, sino también a Moisés. Esto aparece en Éxodo 32:19 y hasta el Señor en Números 11:1. En referencia a Dios se dice que de un viento recio que es el soplo de su aliento.
Éxodo 15:8. Una nariz larga era considerada un signo de belleza, ¿no? En Cantar de los Cantares 7:4, y a menudo la nariz se ornamentaba con un anillo, como en Ezequiel 16:12, ¿no? Entonces, acá vemos una vez más que está generalmente en la nariz asociada al sentimiento del enojo, de la ira y del furor, ¿no? Entonces, y bueno, yo no he tenido la experiencia de orar por la nariz de persona, o a menos que esté enferma, o esté resfriada, no sé, pero ya, la manifestación de la ira y del enojo, ya, o del furor está asociada al órgano de la nariz. ¿Sí? Entonces, cuando hay personas que deben tener ira, enojo, ¿no es cierto? Y como una como una cualidad de ellos, o, perdón, como un defecto en su vida que les genera problemas, ¿cierto? Sería interesante poder orar cuando oramos por esas cosas en ellos, o poder, porque a veces puede haber igual un espíritu de ira, ¿no? Poder ministrarles a la altura de las narices para que podamos ministrar, ¿no es cierto?, en el área espiritual y en el alma de la persona respecto de las narices. Por lo tanto, no hay mucho que añadir, ¿no?, a lo que nos está diciendo el diccionario. ¿Ya? Entonces, como conclusión podríamos decir, pues estoy pensando un poco qué otra cosa podemos añadir a esto, ¿no? Aparte de lo que ya se ha dicho en la definición, porque en el fondo se trata de manifestar un poco la definición. Entonces estoy pensando de que la nariz no se ve como un órgano, digamos, que tenga alguna connotación de tipo moral, excepto que expresa un sentimiento, ¿no? A diferencia a lo mejor de los otros, porque no trato de recordar algún texto que nos diga a nosotros, ¿ya? Respecto de que esté manifestando el carácter de una persona. Realmente tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Y específicamente con aliento, con respiración, con ira, enojo, furor. ¿Ya? Eso sería un poco lo que es la nariz. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la boca, que es un poquito más, ¿no? Este órgano importante, y también no solamente está asociado a la boca, sino también a la facultad, yo diría mayormente del habla, ¿no? Y la Biblia lo nombra, lo menciona y lo asocia, ¿no es cierto? O lo cita como boca, labio, lengua. ¿Ya? Entonces, la palabra hebrea para la palabra boca es pej, pej, ¿sí? Pero también se traduce como idioma, filo, falda y cualquier otra abertura, tal como la de un pozo, ¿no? La de un costal, la de una cueva o la de un sepulcro. De acuerdo al texto dice sepulcro abierto es su garganta, dice, ¿no? Y hej, traducido boca, excepto con la expresión idiomática cara a cara. ¿Ya? Entonces, como la boca obviamente que es una abertura, pero también acá, si usted se da cuenta, le está dando alguna connotación a la boca como parte de un... ¿Ya? Entonces, lo interesante igual ocurre con la boca de que se ha personificado, dice, como un agente independiente, ¿no? Porque a la boca también se le asignan algunas cosas, cualidades, ya, morales también, mayormente apuntando a lo que es la lengua, ¿no? Apuntando a lo que es los labios. Cuando uno habla de los labios lisonjeros, el labio mentiroso o la boca mentirosa, ya, la boca que adula. Entonces, pero por eso que como el habla es una facultad que tiene el hombre de hablar, de expresar, esa habla o esa expresión, ¿no es cierto?, hablada, tiene una connotación, yo digo, espiritual, moral y también gramatical. Es decir, cada palabra que sale de nuestra boca viene por un espíritu, viene con una cualidad, ¿no es cierto?, que nos está indicando, ya sea bueno o malo lo que nos está diciendo,
¿no? Lo que le da la moralidad y lo que le da la parte igualmente del sentimiento, con el aspecto en cuanto al tono de cómo se dicen las cosas. Y también nos está hablando de la, de la lengua, ¿no es cierto?, de lo peligrosa que es. Por eso que la Biblia habla de una espada, dice que las palabras que hablan las personas son con un golpe de espada. Y cuando la Biblia nos habla de la palabra de su boca, ¿no?, que el Señor va a venir y va a matar a sus enemigos con la espada de su boca, refiriéndose a qué cosa, a la palabra de Dios, que es como una espada. Como dice en Hebreos 4:12, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces las palabras nos generan un efecto en las otras personas. Por eso que la boca cobra un sentido acá como no solamente el órgano, ¿no es cierto?, o la parte de nuestro rostro, el cual, no, porque no solamente nos sirve para comer, está el habla, por donde está la lengua, ¿no es cierto?, también como un sentido, ¿no?, del sabor. Es un poquito más amplia con la concepción de la palabra boca, ¿ya? Pero generalmente yo veo en la escritura, y usted lo puede corroborar, buscar, ¿no es cierto?, de que lo que sale de tu boca, ¿ya?, está asociado a tu corazón, porque por la abundancia de la boca, por la abundancia del corazón habla la boca, es decir, lo que está en mi corazón sale de mi boca. Las palabras que yo digo, las palabras, ¿no es cierto?, que yo expreso, tienen una motivación, tienen una intencionalidad, tienen un contenido, un mensaje, un significado, pero también traen ¿cómo se llama?, un aspecto emocional también, una parte sentimental. Y eso lo involucra el tono como yo digo las cosas, la tonalidad de las palabras mías van contaminadas de un sentimiento que al otro le va a afectar a ese nivel, ¿no? Por eso es que es importante, y lo que el Señor nos manda a nosotros a tener cuidado con lo que hablamos, porque dice que nosotros vamos a dar cuenta de las palabras que salen de nuestra boca, vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces Dios es severo respecto del mal uso de nuestra boca. Ya, ahora, inexorablemente nosotros tenemos que tocar como un elemento importante en la boca la palabra. ¿Ya? En resumen de lo que estoy hablando, porque al final la palabra, acá estamos viendo un poco el significado gramatical o del origen de la palabra, pero también el contenido, la concepción que tiene dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, que tiene una connotación espiritual, que tiene poder, porque la palabra tiene poder, porque afecta al oyente, al que lo escucha, lo afecta tanto espiritual, emocional, ¿no es cierto?, y también de comunicación con el otro. Porque de nuestra boca pueden salir palabras ofensivas, pueden salir calumnias, murmuraciones, pueden salir chismes, pueden salir, ¿cómo se llama?, blasfemia, palabras groseras, insultos, maldiciones, etc. Entonces, increíble, pero el órgano, la boca, si nos damos cuenta dentro de los órganos que tiene nuestra alma, es tremendamente poderosa. Fíjese usted que gran parte, hay dos órganos en nuestra anatomía, ¿no es cierto?, que ocupan gran parte de la función del cerebral, que tienen que ver con los labios y las manos. La cantidad de lo que tiene que trabajar cada uno de esos, el cerebro respecto de esas cosas, ¿no? Y el centro del habla, ¿no?, que es poderoso, que afecta a todos los demás. Entonces acá no podemos nosotros quedarnos solamente con una definición, tenemos que verlo en la amplitud que tiene y en la importancia que tiene dentro de la Biblia. Por eso que viene a ser como un poco independiente, ¿no? Como que nosotros realmente tenemos que cerrar nuestra boca de pronto, ya sea para comer o ya sea para hablar, ¿no? Entonces, por eso que nos habla también de los labios prudentes, o sea, hay que ser prudente para hablar, ¿no? Hay que ser sabio para conversar, para decir las cosas. Pero nuestra boca, como está acostumbrada a expresar un montón de cosas negativas, cuando nos convertimos al Señor, tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de hablar,
comenzar a santificar, ¿no es cierto?, también nuestras motivaciones, nuestras intenciones y cuidar nuestra boca de las cosas que vamos a decir porque podemos ofender o herir a alguien. Ya no podemos hablar así de manera tan destemplada como lo hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor. Por eso Santiago dice que por nuestra boca no pueden salir, dice, dos aguas, una agua dulce y una amarga. No pueden salir cosas buenas y salir cosas malas. Nosotros tenemos que acostumbrar de que nuestra llave, o sea, lo que sale de nuestra boca, ¿no?, sea bueno, sea edificante. Y eso es lo que la Biblia nos va enseñando a nosotros respecto de que el cuidado que nosotros tenemos con lo que hablamos, decimos. Por eso es que el cáncer más grande que hay en la iglesia, especialmente en nuestro país, es la murmuración, el chisme, usa una palabra bien popular, el cagüín, ¿no?, el pelambre, como diríamos, ¿no?, que son parte de, como de la convivencia nacional, pero también llega a la iglesia, y en la iglesia de repente, ¿no es cierto?, viene el pelambre contra el pastor, contra el líder, contra el hermano de la alabanza, ¿no? Nosotros miramos nuestros ojos y comenzamos a hablar y tratar, y de verdad de pronto se arman tremendos problemas dentro de la iglesia, de relaciones entre hermanos, que se enojan unos con otros porque este dijo una cosa, el otro le respondió, el hermano que tenía que guardar silencio, lo que el otro le contó llega, lo habla, entonces se arman, ¿para qué le digo?, un montón de problemas por el tema de la boca. Por eso es que tenemos que aprender a domar este órgano tan pequeño, ¿no?, como dice, es como es nuestra lengua, porque Santiago habla de la lengua, ¿no?, asociada a la boca, de que nosotros podemos, dice que es como un fosforito que uno le pone al pasto seco y arde y arma inmensos incendios. ¿Ya? Por eso es que es importante aprender esto, de que la gente de la iglesia tiene que sí o sí aprender a santificar su boca, su lengua, porque yo no consigo que estés alabando al Señor y de repente te salgan todos los insultos, las groserías, los ramones, las mamás y todas las cosas que como chilenos tenemos, porque los hermanos encuentran como algunos hermanos como que lo más interesante de todo esto es, ¿cómo se llama?, de que para familiarizarme es la grosería. O sea, ¿de qué manera yo puedo, ¿no es cierto?, relacionarme con los otros si yo lo puedo? Usted sabe el chilenismo que todos usamos, pero no es la iglesia. No es la iglesia no. ¿Qué cosas deben salir de nuestra boca? Palabras para edificar, palabras para alabar a Dios, ¿no?, oración, bendición. No podemos maldecir con nuestra boca, no podemos decir cosas malas, porque de pronto nosotros somos usados como instrumento de Satanás para dañar a los hermanos. De ahí el cuidado, ¿no es cierto?, que la importancia que tiene nuestra lengua, nuestra boca, de las cosas que salen de ella. Entonces, si mi corazón está asociado a la boca, se entiende que si yo tengo en mi corazón al Señor, en mi corazón ahí mora la palabra del Señor, ¿qué va a salir de mi boca? Cosas de Dios. Una palabra de edificación, una palabra, ¿no es cierto?, de bendición para los hermanos, ¿no?, de aliento, de exhortación. Entonces, no es solamente una cosa que es llegar y hablar cualquier cosa, ¿no? Nuestros labios no pueden hablar mentiras, dice, el labio mentiroso, el cliente no puede andar mintiendo, hermano. Sin embargo, en nuestra cultura, ¿no es cierto?, nacional, la mentira es como, no sé, pues, tanto la grosería como la mentira, hermano, digamos que no son abundantes. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer el lazo con una persona que es mentirosa y más encima que es maldiciente, ¿no?, que habla mal, incluso que habla mal con el otro? Yo siempre digo, para que haya un chisme en la iglesia, tiene que haber un oído que escuche, no solamente la boca que habla, sino un oído que está prestando atención a lo que está diciendo. Entonces tenemos que comenzar a entender que lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra boca sea una palabra que sale para edificar, una palabra que sale para bendecir, una palabra que sale para levantar el corazón del otro, no para desalentarlo con palabras, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a hablar de la queja que sale de la boca? De las hermanas que viven quejándose, ¿no?, de hermanos que constantemente están en la queja avanza. Y no se dan cuenta que muchas veces ellos mismos se están maldiciendo.
¿ya? Estas cosas uno las va aprendiendo con el tiempo. Uno como que está normal, pero a medida que uno va entendiendo y va trabajando con los creyentes y conociendo la voluntad del Señor, se dando cuenta de que lo que la Escritura va hablando respecto de la boca, la lengua, los labios, ¿no? Es un órgano que hay que ser responsable. Hay que tener responsabilidad para hablar delante del Señor y delante de los hombres. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos amados, no ser livianos para decir cosas, no ser livianos para emitir juicios, no ser livianos para juzgar a los otros, no ser livianos para murmurar de los otros o de nuestros líderes. Entonces, ¿de dónde viene entonces la fuente de todo lo que sale de mi boca? Del corazón. Entonces, para el judío, fíjese bien, que había una alineación. Yo hablo de esta alineación. Entonces, ¿se alineaban qué cosa? El corazón con la boca, con las manos. Las manos son las obras, son acciones, son conductas, son actitudes, ¿ya? Que son movidas por qué cosa? Por mi corazón, confesada con mi boca. Recuerda Romanos 10 cuando dice, si confesamos, ¿qué cosa? De que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios lo levantó a los muertos, ¿qué va a pasar? Seremos salvos. Entonces, sí o sí para el judío, tenía que haber una conexión entre el corazón y lo que yo hablo y lo que yo hago. Se llama consecuencia. Cuando no está esa alineación, pasamos a ser inconsecuentes, doble estándar, hipócritas. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces había un corte, había una incoherencia o una inconsistencia entre lo que ellos realmente creían con lo que hablaban y con lo que hacían, ¿no? Jesús que dijo, estos se producen para mostrar que están ayunando, ¿no? O sea, muestran una apariencia de que están haciendo algo, sin embargo, su corazón está lejos de lo que están haciendo, ¿ya? Y su discurso está para qué cosa, simplemente para llamar la atención sobre sí mismos. ¿Se da cuenta? Entonces yo pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día son así? ¿Cuántos tienen problemas con su boca? Sobre todo, disculpen las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, como tienen más desarrollado el hemisferio del lenguaje en nuestro cerebro, ya hablan muchas más palabras que nosotros, ¿ya? Y como dice por ahí un proverbio, en la mucha palabra nos falta pecado, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es tan sabio respecto de esto y que nos pone a nosotros los varones como responsables de nuestras mujeres para ayudarlas a que ellas aprendan a ser prudentes con sus bocas. No hay que dejarlas, ¿no? Hay que comenzar a corregirlas, ¿no? Porque sin darte cuenta puede estar dañando de alguna u otra manera, ¿ya?, a un hermano más pequeño o una hermana más pequeña, dañando la obra del Señor. Incluso es como diría yo, es como una carcoma a los huesos. Si sabes que los huesos se ven blancos, pero por dentro a veces están corroídos, producto de qué cosa, de una artrosis, de una carencia de calcio. Entonces es como un cáncer que va por dentro, ¿ya?, dentro de la iglesia y que las va debilitando, ¿no? Lo que mucho esfuerzo hacen muchas veces los verdaderos hombres de Dios y mujeres que están trabajando en la obra, de repente sus fuerzas están minadas, están cansados, se cansan, ¿no? Sienten desconectado la cabeza del cuerpo y se sienten que su cuerpo es como un saco. Y eso pasa a veces cuando las lenguas de varios comienzan entonces a escarnecer, ¿no?, a hablar en contra de los que hacen la tarea. O somos instrumentos de bendición para salvación y edificación, o somos instrumentos de maldición para destrucción. Eso nos puede hacer nuestra boca. Así de simple. No existe una alternativa media, o sea, decir, tiene que haber acá una coherencia en el discurso con lo que mi corazón realmente cree, con lo que yo hago. No se pueden separar.
Entonces yo tengo que aprender que mi alineación con Dios tiene que ver con mi corazón, con mi boca y con mi acción. Confesión sin profesión de fe no sirve. Personas dicen, no, si recibió al Señor, mire, se entregó a Cristo, pero no lo hizo de corazón y su acción demostró que no, porque no hizo nada. Y usted llega todo contento a la iglesia a contar que la persona tanto recibió al Señor. No, el que confiesa al Señor y no hace profesión de fe y ni cree en su corazón, no sirve su oración. Muchas veces las personas lo hacen por compromiso o por sentirse presionadas, pero de fondo de corazón no lo quieren. No quieren nada con Dios. Por eso que analice bien Romanos 10, 9 y 10 y dése cuenta usted de cuánta gente ha recibido a Jesucristo y te dice, no, tomó la decisión. Tomar decisiones significa que yo mi voluntad la someto a la palabra del Señor y camino conforme a ella. Y se recibió al Señor y siguió siendo lo mismo que antes o peor que antes, no va a la iglesia, pero no, si está salvo porque recibió al Señor. La confesión no valida todo. Tiene que haber una profesión de fe, tiene que haber una acción, tiene que haber una obra, un actuar que sea consecuente con lo que habló y lo que creyó en su corazón. Y es un poco el concepto que tenía el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo en los primeros siglos respecto de que no solamente es hablar que ha creído, sino también tiene que profesar su fe. O sea, tiene que manifestar que realmente lo que él declaró con su boca, ¿no es cierto?, él lo hizo de corazón y actuó conforme. Por eso que el bautismo, posterior a la confesión, es un paso, ¿no es cierto?, una acción ya de dar paso hacia el caminar con el Señor. ¿No? Y su confesión de boca no fue solamente un sonido que Dios escuchó, porque más que tu boca, Dios va a escuchar tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, esa alineación boca, corazón y manos es la forma correcta. Por eso que no creas. Acuérdate cuando Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no es cierto? Todas estas cosas hicimos en tu nombre. Jesús le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque muchos hermanos, claro, tienen dones, hacen cosas, pero de pronto su corazón se aleja de Dios. Y hay una incoherencia en su discurso, ¿no? Dicen, es el hermano, es el hermano Gatica que predica y no practica. Entonces, mucho discurso, mucha palabra, ¿no? Decir, sí, yo amo cuando realmente no amas. Decir, yo creo y todo, hermano, acá, pero tu corazón no está realmente alineado con Dios. Tiene que ser una alineación entre tu corazón y tu boca y tu acción. Y ahí está correcto. Por eso que es importante entender que la boca no solamente está asociada, ¿no es cierto?, a una cosa, tiene que ver también con tu corazón. Por eso que hay una cualidad moral en lo que en tus labios, en tu lengua. Está hablando de tu carácter, de tu forma de ser. No, si ese gallo es mentiroso, es chamullento. Mira, es chamullento. O sea, le están diciendo lo que es en esencia esa persona, que es chamullento, que es mentiroso, no que es falso. Entonces me está hablando de la persona. Por eso es que no es llegar nomás y creer así. No, mira, nosotros andamos de pronto como muy, ¿cómo podríamos decir? Muy abierto, ¿no es cierto?, a aceptar cosas de las personas, a quienes le hablamos, a quienes le predicamos. ¿Ya? Yo siempre, de los primeros años, yo dije, el que se convierte realmente al Señor y cree en su corazón, camina y persevera, y obedece, y quiere aprender, y quiere amar al Señor, y busca. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pescamos carretillas que hay que andarlas trayendo. La agarro yo, la avanzo con ella y las dejo en tal parte y ahí se quedan, ¿no es cierto? Y yo espero que siga y no sigue, no sigue. No, hay que motivar el corazón de gente que realmente ama a Cristo, ¿no? Y también el proceso de santificar nuestra lengua, nuestra boca, ¿no? Que no salgan palabras maldicientes de nuestra boca, que no salgan palabras groserías de nuestra boca, ¿no? O garabatos, como decimos en el norte de nuestro país, garabatos, en el sur dicen grosería, en el norte dicen garabatos. Pero no, Dios quiere que nuestra lengua hable ciencia, hable sabiduría, ¿no?
algo que edifique. Porque por eso de repente uno sabe que uno comienza a darse cuenta de que tiene que alejarse de personas. Porque estar con esas personas me hace mal. Porque de su boca sale un montón de cosas que mis oídos no quieren oír ni mi corazón quiere oír. ¿Le gusta estar al lado de una persona amargada? No. ¿Le gusta estar al lado de una persona que se pasa puro quejando? No. ¿Le gustaría estar al lado de uno que pasa que nada cree y piensa que todo va a salir malo? Usted se aleja, ¿cierto? Bueno, eso va pasando. Uno se va dando cuenta que las personas, no, aunque sean creyentes y hablen, a veces su corazón tiene graves problemas que aún no han sido tratados por el Señor. La importancia de los órganos es entender que tienen una tarea y una función y que la Biblia le asigna una tarea y una función, ¿no? Espiritual, moral, emocional, ¿no? Y de acciones a los órganos. Bien, se nos acabó el tiempo con estas dos cosas. Vamos a ir a la lección número 10, ya avanzando, ya para ir terminando, porque vamos a ver después lo que son los brazos, las manos y después los pies. Con eso estaríamos terminando, ¿no es cierto?, este curso. Bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Envíe su cuestionario como corresponde para que no sea mal evaluado. Ya falta poquito, ya tengo un poquito más de ánimo. Esfuércese para que llegue a la meta. Dios les bendiga. Nos vemos entonces en la próxima lección.